En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Qué gusto poder compartir una vez más con ustedes en esta mañana. Estamos en la continuación de la semana de doctrinas fundamentales y es interesante todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿no es cierto? Es importante que el cristiano, que el creyente entienda y atesore todas estas enseñanzas porque son base de nuestra fe cristiana. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, la justificación. Ya posiblemente muchos de nosotros habremos visto en Facebook el título posteado de la enseñanza del día de hoy y es la justificación, ¿no es cierto? Es un tema importante. Créanme, queridos hermanos, que esta doctrina, la más distintiva de la fe cristiana y de los evangélicos, si pudiéramos decirlo así, es distintiva en nosotros porque ninguna otra religión, ¿no? Porque la religión es incapaz de tener esta distinción de la justificación, no la tiene. No la tiene porque la religión siempre enseña el camino por obras, por cosas que el ser humano tiene que hacer. Pero la justificación nos va a mostrar que todo lo ha hecho el Señor y que somos salvos mediante la fe por creer en Él. Entonces, la justificación por la fe sola es el camino que Dios ha establecido o ha puesto para restablecer la paz entre Él y sus criaturas. Es el corazón del Evangelio, de la buena noticia que la Biblia nos muestra y nos enseña. Y a pesar de la importancia que tiene esta doctrina fundamental, muchos creyentes son incapaces de articular claramente esta doctrina. Muchos de los creyentes son incapaces de, primero, entender cómo es esto de la justificación y de articularla a la hora de enseñar a otros cómo es esto, cómo es esta doctrina fundamental. Por eso ahí la importancia de que nosotros como creyentes entendamos esto. ¿Y cómo vamos a aprender? Mediante la Escritura, que es la norma para el creyente y es aquella que nos enseña a nosotros. Ahora, no quiero ir a la Escritura sin antes hacer un pequeño contexto acerca de esa palabra de justificar. Justificar nosotros en nuestro mundo natural, en nuestro diario vivir, podemos entender como esos argumentos que tenemos siempre para evadir responsabilidades, ¿no es cierto? Llegas tarde a un lugar, te justificas porque se atrasó el bus, porque hubo mucho tráfico y de alguna forma te justificas, ¿no es cierto? Pero la Escritura, cuando habla de esta palabra de justificar, habla de que es Dios el que justifica, es Él justificando, ¿ya? Viene de la palabra griega dikaio y hace referencia a una declaración divina de justificar. Es Dios justificando. Ahora, esta doctrina es importante que la entendamos, porque si no es imposible entender a plenitud lo que la Biblia trata de enseñar o está enseñando acerca de nuestra redención. Martín Lutero consideraba tan importante esta doctrina que pensaba que no importa la iglesia, lo grande que sea, los ministerios que pudieran tener, si la iglesia no comprende esta doctrina y no la entiende y no la cree, es una iglesia apóstata. Así de importante es la justificación, entender esta doctrina de la justificación, porque es una doctrina cardinal para la iglesia. Es una doctrina que debe ser aceptada y debe ser creída por el creyente. Nuevamente Martín Lutero creía de tal manera que si la iglesia no comprendía esto y no creía esto,
Hacía ver el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz como totalmente inválido, inservible. Por eso es que va en contra de la religión, ¿no? La doctrina de la justificación va en contra de las religiones del mundo, porque cada religión tiene, como les decía al inicio, una serie de pasos, de cosas que debe hacer para ganar el favor del Dios al que están promulgando. Y lamentablemente en muchas pseudo iglesias cristianas, llámense así, también están promulgando cosas como el diezmo, cosas como guardar un día en especial, cosas como que deben cumplir para ser salvos. Y la Escritura nos muestra totalmente lo contrario. Ahora sí quiero ir a la Escritura. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el capítulo 4, va a traer una explicación, una exposición acerca de la justificación del creyente. Pero antes de ir a aquello, quiero que nosotros podamos entender cuál era nuestra condición sin Dios. ¿Cuál era nuestra condición sin ser justificados por Dios? Y mira lo que dice en Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 al 20. Vamos a entender, hermanos queridos, les voy a pedir mucha paciencia en esta mañana, no me vayan a lapidar desde ahí, porque lo que viene es fuerte, golpea al ego del ser humano. Es más, estas cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo estaban golpeando al ego de los judíos en esa época. Porque los judíos, recuerden, la nación de Israel, ellos se creían, como eran el pueblo escogido por Dios, el pueblo perfecto delante de Dios. Y el apóstol Pablo, siendo parte de ese pueblo, llamado a predicar a Jesucristo, y como él siempre lo dice, a Jesucristo crucificado y resucitado, él va a exponer que no son las obras, porque nuestra moral se ha teñido de tal manera que por nuestro obrar es imposible llegar a la salvación. Y creo que calza muy bien el día de hoy también a nosotros, porque el ser humano no ha cambiado en nada, su naturaleza sigue igual, creyendo y siendo autosuficiente, creyendo que puede lograr algo delante de Dios, creyendo que puede impresionar a Dios con las obras, con los rituales, con lo que puede hacer. Y oh sorpresa, el apóstol Pablo, para afirmar la justificación por la fe, va a mostrar primero el estatus del hombre sin Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué dice la Escritura? Inútiles. Perdón, está sí, Romanos 3, sí, estamos bien. Ya, es otra versión, por eso me confundí. Ya. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Al siguiente versículo, vamos a leer allá. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Qué fuerte, hermanos, ¿no? Terrible. Su boca está llena ¿de qué dice? De maldición y amargura. Sus pies se apresuran, ¿para qué? Para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron, ¿qué dice? Camino de paz. Versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ahí un momentito. Un momentito hasta ahí. Es fuerte, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Pablo está exponiendo acerca de la condición del ser humano. Y lo está exponiendo a quienes dice, a judíos y a gentiles. Todos, dice el apóstol Pablo, están bajo pecado. No hay uno, ¿no? No es que nosotros buscamos a Dios, queridos hermanos.
A veces tenemos esta falsa concepción porque es natural del ser humano, es a tratar de tener incidencia, tratar de tener un poco de protagonismo en la obra redentora de Dios y creer, no, es que algo mismo debía haber hecho yo, ¿no? Algo debió haber visto Dios en mí para que Él me llame a una salvación tan grande como la que Él otorga. Para decepción nuestra, vemos que la naturaleza del hombre es mala, pecaminosa. Busca el mal, va en pos del mal, ¿no? Es fuerte lo que dice la Escritura. Pero es necesario que entendamos esto, es necesario que nos ubiquemos en cuál era nuestra condición para que entendamos que Cristo Jesús lo ha hecho todo. Y en esto dista el cristianismo, los creyentes, la iglesia de Cristo, de la religión. Porque nos hace comprender cuál era nuestra naturaleza sin Dios y cuál es ahora nuestra naturaleza con Dios, porque Él nos ha provisto de todo. Es importante entender esto, hermanos, para poder entender de mejor manera la justificación y la relación que ahora tenemos con Dios. Y aquí va a entrar en materia el apóstol Pablo, el versículo 19. Mira lo que nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo estaba hablando al pueblo judío en el contexto de esta carta, y estaba hablando a lo orgullosos que ellos se sentían de ser la nación de Israel, de guardar la ley, ¿no es cierto?, de cumplir todos los preceptos de la ley mosaica y de creer que por el cumplimiento de esa ley es que ellos eran salvos, eran justificados delante de Dios. Pero vemos en el versículo 19 y en el versículo 20 dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ¿quién dice? De Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que las obras, y Efesios 2 nos enseña muy bien. Tienes Efesios 2, 8, sí. Mira lo que nos dice la Escritura: porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y esta no de vosotros, pues es don, ¿de qué dice? De Dios. Hasta ahí nomás. Ahora el apóstol Pablo va a entrar en materia mostrando de que no son las obras. Le está diciendo al pueblo judío que no son las obras el camino por el cual seremos justificados. Es de otra forma. El versículo 21, y aquí vamos a entrar en materia. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Vamos a ir viendo estos versículo a versículo. Hay algo interesante que muestra el versículo 21 y dice, aparte, ¿de qué dice? De la ley. No juntamente con la ley, sino que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Y qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es creer en Él, queridos hermanos?
creer que Él es quien dijo que era, el Hijo de Dios, el enviado para hacer el camino al Padre, el puente entre Dios y el hombre. Porque muchas religiones pueden creer en Dios, muchas corrientes pueden creer incluso en Jesucristo. Es más, si vamos a YouTube rápidamente podemos ver que siempre encontramos propaganda, publicidad de una iglesia que siempre está mencionando a Jesucristo, pero que en sus escritos está totalmente negado. Entonces no solamente es mencionar, no solamente es palabrear acerca de Jesucristo, es creer en lo que Él dijo que era. En lo que Él ha hecho por nosotros. Algunos creen que Jesucristo sí, es un buen maestro, nos enseñó buenas cosas, es un ejemplo a seguir para algunas personas, pero no es el Señor, no es su Salvador. Alguien que cree en Jesucristo entiende lo que Él hizo, y entendiendo lo que Él hizo, comprende que Él es su Señor y que Él es su Salvador, y al comprender esto, su vida es diferente. Este conocimiento incide en su vida, de tal manera que cambia la forma en la que es. Versículo, sigamos el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente. El apóstol Pablo está demostrando que no hay diferencia. Todos pecaron. Gracias. Y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura, el apóstol Pablo más atrás ya nos mostró cuál era la condición del hombre, y en el Edén, hace 3 semanas se enseñó que en el Edén se rompió esa relación con Dios. Fue el hombre destituido de la gloria de Dios, de esa gloria que lo rodeaba y que le permitía entrar en la presencia de Dios y estar en relación completa y estrecha con Él. Y ellos, al ser los embajadores del hombre, del ser humano, heredan todo esto en naturaleza pecaminosa al hombre. Y Pablo está mostrando, está enseñando esto al pueblo judío, y lo está enseñando también a la iglesia. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24 hay una buena noticia en cuanto a la justificación, queridos hermanos. Porque si no es por las obras, ¿no? Si no es por las obras, ¿cómo es que somos justificados? El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿De qué manera hemos sido justificados? Gratuitamente, ¿no? Ahora, gratuitamente hay que entenderlo también, queridos hermanos. ¿Qué es gratuito en nuestro medio común? Gratis, ¿no es cierto? Pero quiero ir a un concepto, quiero abordar un concepto natural. Cuando te vas a un restaurante y te comes, no sé, un chaulafán de esos que son populares aquí en nuestra ciudad, y luego al final, ¿qué te regalan? Unas mentas, unos caramelos, ¿no es cierto? Eso es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque no tiene mucho valor, porque no tiene mucha importancia, pero no está de alguna forma referenciándose a eso, como que no tuvo tanta importancia o tanto valor. Gratuito no es que no costó, sino la apología de esta palabra es que fue sin causa.
entendiéndolo de mejor manera, es que nosotros no hicimos ningún mérito para que Cristo decidiera salvarnos. Fue sin causa, pero no sin costo. Porque todos sabemos el costo que tuvo aquello. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz para traer salvación a nosotros como pecadores. Cuando dice gratuitamente, está diciendo que nosotros no incidimos en nada en el Señor Jesucristo. Fue su puro amor. Fue por su pura gloria también que Él decidió salvarnos. Que Él decidió justificarnos por su gracia. Mediante, ¿qué dice? La redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Siempre hablamos, siempre hemos expuesto, ¿no es cierto?, acerca de la doble imputación. La propiciación es que nosotros, hermanos queridos, nosotros, cada uno de nosotros, pon tu nombre, Carlos, Miguel, Luis, no sé, debíamos haber estado pagando por nuestros pecados en la cruz. Cada uno de nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar, queridos hermanos. Y ahora, cuando hablamos de la doble imputación, es que a Él le fue imputado nuestros pecados. Y Él pagó por nuestros pecados. Y ahora al Señor Jesucristo, su justicia es atribuida a nosotros. Así que cuando el Padre nos ve, no ve solamente a un pecador perdonado. Ve a una persona justificada. Ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Menciona algo interesante también. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? Y está haciendo referencia al Antiguo Testamento, aquellos que fueron justificados por creer en Él. Más adelante el apóstol Pablo va a demostrar esta enseñanza en el capítulo 4, pero lo que está diciendo es que Dios sabía que el sacrificio de Cristo en la cruz iba a ser suficiente para cubrir los pecados nuestros, pasados y presentes, y los pecados de aquellas personas que ya perecieron anteriormente, pero que creyeron en Él, en lo que Él iba a hacer. Y en aquellos que creyeron en el Señor y que fueron contados su fe por justicia. Así que la justificación, queridos hermanos, es por la fe en el Señor Jesucristo. Es por creer en Él, en lo que Él ya ha hecho. Ahora les decía al inicio, está hablando al pueblo judío, este pueblo orgulloso, que es incapaz de entender esto. Que es incapaz de entender esto porque ha venido generación tras generación cumpliendo ritos, guardando la ley y creyendo que a través de esta ley ellos eran salvos, ellos eran justificados, ellos habían ganado delante de Dios esto. Y el apóstol Pablo en el versículo 27 va a dar una estocada, un golpe a este orgullo del ser humano que puede estar también presente en el día de hoy en la iglesia, no en la iglesia, pero en las personas que creen que son parte de la iglesia y que creen que a través de las obras están ganando la salvación delante de Dios o están asegurando la salvación delante de Dios. Ya entendemos que la salvación es mediante la fe en Jesucristo y ha sido otorgada gratuitamente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es una invitación a todos, ¿no? Pero no todos pueden acceder a ella. Se necesita creer en Él, en lo que Él ha hecho en la cruz, en lo que Él es. Él es el Hijo de Dios.
Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo, nadie va al Padre sino por mí. El versículo 27, como les decía, va a derrumbar un poco ese ego de los judíos. Cuando dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Va a venir unas preguntas a su mente y él mismo las va a responder. Son unas preguntas un poco retóricas. Queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y el apóstol Pablo responde, dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. Aquí va a traer algo importante, algo interesante el apóstol Pablo. ¿Dónde pues queda la jactancia? Dice. ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Ellos creían que habían ganado la salvación o ser justificados por las obras, pero el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 9, va a demostrar con una ilustración de su vida, ¿no?, cómo es derrumbada o cómo es derrumbado este pensamiento que tenían los judíos acerca de las obras para justificación. Luego dice, por la fe invalidamos la ley. Los multimedias me están... A ver. Por lo demás, dice, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Siguiente versículo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice, aquí viene lo interesante, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, que dice, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, dice, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y están hablando a aquellas personas que creen que por las obras pueden impresionar a Dios y que por las obras pueden ser salvos. Y les está diciendo a los judíos, ustedes confían en la carne, ustedes confían en las obras de la ley y que por ellas son justificados. Les voy a demostrar algo. Si alguien tiene de qué confiar, yo tengo más, dice el apóstol Pablo. Siguiente versículo. Circuncidado al 8º día. Ellos sabían de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, cumplidor de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta ahí una pausa. Pueden imaginarse en su mente al apóstol Pablo corrigiendo y enseñando a los judíos, mostrándoles a través de lo que ellos creían, ¿no?, que era la forma en la que eran justificados delante de Dios, diciéndoles, ustedes se jactan de ser israelitas, yo soy israelita judío de pura cepa, ¿no?, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Está diciendo, en su sangre corre sangre judía, nada de ninguna mezcla. Y lo interesante, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Puedes imaginarte en tu mente algunos de los mandamientos de la ley mosaica y puedes compararlos con tu vida, aún siendo cristiano. ¿Cuántos de esos has roto? Si te preguntara, ¿has cumplido el no mentirás? Creo que todos lo hemos roto. Y si alguno dice que no, creo que es mentiroso. Rompió igual el mandamiento.
Pero el apóstol Pablo está exponiendo esto, está ilustrando esto acerca de las obras de la ley con su propia vida. Y la enseñanza es importante. En cuanto a la ley irreprensible, dice, él era un modelo para los judíos. Era alguien que no tenía nada en cuanto a ser prendido. Decir, mira, yo tengo esto que tú has cometido, tú fallaste en aquello, tú fallaste en esta otra cosa. Pero él dice a la justicia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, ninguno de los otros judíos podía acusarle de algo a Pablo. Y ahora es interesante que cuando tú recibes una enseñanza, yo creo que es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo en ese tiempo a los judíos, y es el Espíritu Santo hablándonos el día de hoy a nosotros. Cuando tú recibes una enseñanza, la recibes de alguien que ha comprendido la grandeza de Dios, la complejidad de las Escrituras. Cuando digo ha conocido, en lo que podemos conocer, porque es imposible entender a plenitud lo que Dios está enseñando, pero en lo que hemos conocido podemos enseñar, podemos ayudar. Y Pablo está siendo usado por Dios, por el Espíritu Santo, para traer esta enseñanza acerca de la justificación, porque ellos en su mente estaban cerrados, que las obras de la ley eran el camino. Y Pablo dice, no, ese no es el camino. Yo tengo de qué jactarme. Y la jactancia queda excluida por cuál ley, dice, por la de las obras, no, por la de la fe. Más adelante aclaro esto. Siguiente versículo. Por cuánto, dice, pero cuántas cosas. Pongamos en modo silencio, por favor, los teléfonos. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Siguiente versículo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo, que dice, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Interesante. Un hombre que cumplió la ley te enseña y te muestra que no es el camino. Las obras de la ley no son el camino, no es el método por el cual somos salvos. Es la obra de Cristo Jesús en la cruz la que nos ha hecho salvos. Y es el creer, y es esta responsabilidad que nosotros también tenemos, de creer en Él. Un pastor que estudiaba en esta semana hacía esta ilustración en cuanto a la justificación y decía que nosotros somos como esos mendigos que estiran la mano y a la hora de ser atribuida la justificación, ser justificados delante de Dios, ser atribuida la justicia de Dios a nuestras vidas, no es que lo ganamos, porque a veces podemos pretender, pero es que sí, tuve que decidir creer en Él y eso sí me hace acreedor o sí incide en algo, o mi participación en cuanto a la salvación. Y me parece interesante lo que este pastor enseñaba. Y es que nosotros somos como mendigos, que estamos estirando la mano, que no tenemos derecho a nada, pero viene Dios y pone su justicia en nosotros. Y así se ve la fe en Él. No hemos hecho nada, hermanos, pero Él mismo ha puesto en nosotros el creer en Él. Creo que el apóstol Pablo trae esta enseñanza porque la iglesia el día de hoy necesita claridad en cuanto a la justificación para no ser engañada. Recuerden, al inicio decía, hay muchas pseudo iglesias, muchas personas que se están aprovechando de la iglesia y es penoso ver. Veía un video en YouTube hace unas semanas y veía como un pastor, un pseudo pastor, se aprovechaba de la emoción de uno de los fieles y le hacía que le otorgara su finca, su terreno, manipulado totalmente en las emociones, le hacía darle las escrituras. Hermano, ¿tú crees que eso es lo que quiere Dios cuando a nosotros nos ha mandado a predicar el evangelio, la buena noticia de salvación? Pero la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de aquellos
que también tienen su responsabilidad de cotejar lo que les enseñan con la Escritura, que es la norma del creyente. Así que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, pero la iglesia está llamada también a llevarla, a contrastar con la Escritura aquello que les es enseñado, a no dejarse manipular. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esta enseñanza acerca de la justificación no son las obras, no es aquello que te puedan enseñar, no es que guardes el día sábado para que seas salvo, no es que diezmes porque si no diezmas no eres salvo, no. Está diciendo que es por medio de la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe en Él. Les decía, este concepto de la justificación, la iglesia debe entenderlo y tenerlo claro, porque si no, ¿cómo enseña a otros? ¿Cómo lleva el Evangelio a otros? ¿Cómo lleva esta buena noticia? Hermano querido, no es por tus obras, no es por lo que tú puedas hacer, ni siquiera es por lo que tú has hecho, porque algunos pueden pensar, no es que yo he sido demasiado malo, si conocieras mi vida. Si conocieras lo que yo he hecho en toda mi vida, creo que no merezco la salvación de Dios, frenando lo que Dios quiere hacer. No frenando, resistiéndose, ¿no? Creyendo que a Dios le asustan tus pecados. Él en la cruz pagó por todo nuestros pecados. Yo siempre lo he dicho, pasados, presentes y futuros, porque los creyentes no es que el día que conocemos a Dios y Él nos lleva a conocerle a Él, ese día es que dejamos de pecar, ese día dejamos de mentir, ese día dejamos, de quebrantar la ley. No, es que nuestra santificación física va día a día en transformación. Porque Dios es uno, dice el versículo 30. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es esto de confirmamos la ley? Porque parecería un poco paradójico, ¿no? Al entendimiento moderno. ¿Cómo es? ¿Es por las obras o no es por las obras? ¿Es por la ley o no es por la ley? No, lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley es buena, pero no es para salvación. La ley tiene una función especial, es que nos muestra nuestra incapacidad de cumplirla y nos hace ver la necesidad de que necesitamos a Cristo. Es ese espejo que muestra la condición del ser humano. Así que la ley no es mala. Las obras en sí mismas no son malas. Santiago, en el libro de Santiago vamos a encontrar que dice que la fe sin obras es muerta. Porque parecería que estamos enseñando que no son importantes las obras. No, lo que estamos diciendo es que las obras no tienen un papel importante en la justificación, en la salvación, pero sí son importantes porque aquel que ha creído en Cristo Jesús, aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido salvo y aquel que ha entendido esto, es irremediable que se muestren obras en su vida. Y Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Si decimos que creímos en Dios, si decimos que Él nos ha salvado, nuestro caminar diario va a buscar agradarle a Él, porque es bueno. No podemos decir que es malo buscar agradarle a Dios, pero debes entender en tu mente que eso no te hace más salvo. No, eso se espera de aquel que ha creído en Dios. La gracia no es una licencia, como dijo un pastor, no es una licencia para pecar desmedidamente. No, la gracia nos hace entender, o debería hacernos entender, cuánto costó y cuánto le costó a Cristo en la cruz
el precio de nuestro pecado. Y entendiendo esto, comportarnos a una salvación, comportarnos de una forma que hemos entendido, que hemos sido llamados a una salvación tan grande, en la cual nosotros somos, la Escritura nos muestra como embajadores de Cristo. Mira, su justificación nos ha hecho embajadores, nos ha hecho ciudadanos, dice, del reino celestial. ¿Cómo te comportas ante un llamado tan grande en el Señor? Ahí entendemos lo que dice el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley es buena. ¿Cómo podríamos decir que uno de los mandamientos que nos dicen y nos enseña no matarás es algo malo? Es bueno, porque todos estamos llamados a comportarnos, ¿no es cierto? Si la ley civil tiene un castigo para aquello, imagínate la ley divina. La ley es buena, las obras son buenas, pero no tienen incidencia en la salvación, recuerda eso. Ahora, quiero topar algo interesante, nada más 5 minutos más. Va a venir a la mente del apóstol Pablo una pregunta que probablemente los judíos se la iban a hacer, y él va a ilustrar la salvación a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión por medio de 2 ejemplos que ellos conocían muy bien, y eran a Abraham, el patriarca de los judíos, y al rey más conocido, a David, uno de los reyes, el rey más famoso, el rey más conocido. Y el capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para los judíos, el patriarca Abraham era alguien perfecto. Y ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham y de ser cumplidores de la ley. Y el apóstol Pablo va a traer a sus mentes algo que está en el Génesis 12 y en el Génesis 15. Abraham es llamado por Dios de Ur de los Calderos, y él obedece a la voz de Dios, cree en él y sale de la tierra de su parentela. Y en el Génesis 15, capítulo 15, versículos 4 y 5, vamos a leer rápidamente. Les va a enseñar, y esto es importante que entendamos esto, porque va a romper todos estos paradigmas de los judíos en cuanto a esto de ser justificado por las obras de la ley. Y dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Siguiente versículo. Y creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. ¿Qué le creyó Abraham a Jehová? Lo que él le había dicho, que él iba a dar un descendiente a Abraham por el cual vendrían sus generaciones, sus descendientes, a ser como las estrellas en el cielo. Y esto le creyó Abraham a Dios, y esto de creerle a él le fue contado por justicia. Ahora, los judíos estaban enfrascados en su mente de que era por las obras de la ley que ellos eran justificados. Y en el versículo 9 dice, en el versículo 10, desde el 9 vamos a leer. Es pues, dice, esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
¿Cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y el apóstol Pablo responde a él mismo, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Cuando Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia, en el Génesis 15, vemos que la justificación, la justicia imputada al ser humano, está presente desde el Génesis. ¿Y es por qué? Por la fe en Él, por creer en lo que Él es, por creer en lo que Él ha dicho. Y les trae esto a colación a los judíos porque sabe que en su mente el patriarca Abraham es el cumplidor, para ellos era el cumplidor de la ley, pero les recuerda que cuando esta promesa es entregada a Abraham, él no había recibido la circuncisión como la señal del pacto, como la confirmación de la justicia de Abraham, ¿no? Habían pasado por lo menos de 14 años, unos 14 años, cuando la circuncisión fue recibida por Abraham como confirmación de la justificación, de la promesa de Dios a Abraham. Así que lo que Pablo está diciéndoles es que Abraham fue justificado por Dios antes de la circuncisión, cuando él era incircunciso. Así que el padre de la fe fue justificado por la fe en Dios. Y esa fue la forma. Esa siempre ha sido la forma en la que el hombre ha sido justificado por Dios, por la fe en Él, y en nosotros, la iglesia, los creyentes, por la fe en Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, por lo que Él ha hecho. Es importante, como decía, tener en cuenta acerca de la justificación, acerca de las características que tiene la justificación, que es aparte de la ley, que es por medio de Jesucristo, que es una invitación a todos y que es mediante la fe, que es gratuitamente, no sin costo, costó, pero sin causa para nosotros. No solo que fuimos perdonados, sino que hemos sido declarados justos delante de Dios. Y la doble imputación ocurre en el creyente cuando creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Les mencionaba también acerca de David. Y David en el Salmo 32, tarea para la casa, nos va a enseñar cómo es que el hombre recibe el perdón de Dios. Porque la religión que busca enseñar un camino por obras, muestra también el camino del perdón mediante la penitencia. Haz esto delante de Dios y obtendrás el perdón de Dios. David en el Salmo 32 y en el capítulo 4, el versículo 7, versículos 6 y 7 nos dice, como también dijo David, y habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el Salmo 32 vamos a ver
¿Cómo es que Dios otorga el perdón al hombre? Y el rey David, el salmista David, dice: mientras callé, mis huesos se secaron. Mientras él cayó, dice que sus verdores se volvieron en sequedales de verano, que de día y de noche era acusado en su conciencia. Pero él va delante de Dios, dice: y te confesé, Jehová, mi pecado, y acepté mi iniquidad. ¿Sabes que la condición para entender la justificación de parte de Dios es entender de que tú y yo fuimos impíos, que fuimos gentiles? Cuando entendemos eso, entendemos que es Dios quien justifica. Y el salmista David dice que Él perdona nuestra iniquidad. Que el perdón no depende de nosotros, de cuánto hagamos para ganarlo. Depende de Dios, que ha querido otorgarlo por su gracia y por su misericordia. La Escritura dice que Él no rechaza, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Esa es la forma en la que tenemos que ir a Él, aceptando nuestra condición, nuestro pecado, aceptando nuestra posición delante de Él y entendiendo que Él es el que atribuye justicia sin obras y que es Él el que otorga perdón sin penitencia, porque nunca podremos ganar nada delante de Dios. Es Él el que otorga todo por gracia suya. Cerremos nuestros ojos.